sobre la Escuela de Bellas Artes, a quien de alguna manera fue un precursor en esta idea de la innovación. Porque la innovación, como decía Alberto ayer, puede ser una innovación parcial, una innovación media, una innovación total. Estamos en contacto con Roberto Tesi. Roberto, ¿cómo estás? Pero qué alegría escucharte, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estaba contando, Roberto, o estaba parafraseando a Alberto, que ayer, que anoche, habló de las escuelas generativas y puso el ejemplo de Bellas Artes, ¿sí? Y puso el ejemplo que vos conocés. Qué honor, qué honor. Por supuesto, claro. Pero además, digo, en realidad fue un hecho que aconteció y que está vinculado con esto. Entonces, me parecía interesante charlar un ratito con vos. Recién acabo de hablar con Natalia Espinosa. Obviamente, tanto Alberto como la ministra están absolutamente abocados a la idea de seguir en esta idea de innovación y en las escuelas generativas, que son indudablemente parte de esta innovación. Pero contame tu experiencia, que tiene que ver con la innovación de la cual él hablaba ayer, Alberto, el gobernador libre, que vos lo empezaste a hacer a partir, por ejemplo, de la modificación del horario, ¿sí? Bueno, vos sabés que yo después, uno después no es que arma una teoría y la pone en práctica. Generalmente hace una práctica y después arma la teoría. Claro. Y queda casi como una teoría. Yo sostengo que los cambios formales que tienen que tener las escuelas van a devenir en cambios más profundos, que son los contenidos, que a eso se apunta. Sí. Si vos te acordás, yo sí me acuerdo, que soy más viejo que vos, ¿por qué te crees que antes de entrar al aula las maestras, cuando yo iba a la primaria, te hacían formar fila y tomar distancia? Sí, vos tirabas el brazo. Sí. No, yo también lo hice. Sí. Bueno, entonces vos fíjate, hay gente que cree que eso tiene que seguir ese molde estricto de formalidades y ritos y todo lo demás. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque en realidad ha cambiado tanto la sociedad, las costumbres, los usos, que hoy con que lograr que los chicos, cuando entra el profesor, saluden, ya está. Sí. Ya está. Antes había toda una mezcla casi militarizada de la Te iba a decir eso, había una gran inserción de metodología militarista en toda esta cuestión educativa. Digo, ese tipo de métodos vienen de ahí, ¿sí? Estaba basado en una concepción autoritaria. Claro. Entonces, mirá, era muy simple. Yo vivo cerca del centro y la escuela nuestra la habían trasladado provisoriamente cerca del municipio de Villa Mercedes, unas 15 cuadras, 10, 12 cuadras. Entrábamos a las 8 de la mañana, como todas las escuelas secundarias de Villa Mercedes. Sí. A las 8 menos 10, 8 menos 5, las calles de Villa Mercedes eran una autopista de autitos chocadores, donde en cada esquina un poco te jugabas la vida, no llevarte puesto una motocicleta, y eran todos padres que venían corriendo a ver para llevar a sus chicos en el último instante llevarlo. Sí. Hasta que dije, pero ¿por qué nosotros tenemos que este riesgo? Yo tenía problemas, chicos que llegaban tarde porque el colectivo pasaba lleno y no los llevaba. Vamos a hacer una cosa, vamos a entrar a las 8:30, tan simple como eso. Y tomamos la cuestión de que la luz solar, que el chico no tenía que andar de noche saliendo de barrios alejados, y ya con la luz de día venía para la escuela y se acabaron un montón de problemas. Eso generó que nos animáramos a cambiar otras cosas, por ejemplo, de contenidos, como que hay temáticas que se enseñan y nadie sabe para qué, y otras que hacen falta en estas épocas y que no se enseñan. Bueno, empezamos a revisar, hubo acuerdo de los docentes, nadie se lo obligó nada, y yo rescato una cosa del gobernador. Sí. Él nos dio la llave, que nos dio la libertad de hacerlo. Claro. Al darte la libertad, bueno, puso la confianza y puso, el que quiere lo hace, el que no quiere sigue como está, pero a mí me parecía que una institución
que armó Sarmiento en el siglo XIX no podía ser, estamos en el siglo XXI, y seguir en una cosa estática y cristalizada. Esto tiene que ser cambiante como cambian los chicos. Por supuesto. ¿Para qué no? Bueno, entonces empezamos desde ese cambio, sacamos las amonestaciones, sacamos un montón de... tomamos como referencia algunas reglas de disciplina que se usan en los deportes. Tomamos, por ejemplo, yo te doy esta fue una idea que lo propuso alguien. Cuando los chicos, la gente que juega al rugby se pone demasiado violenta, el árbitro, ¿qué hace? Lo saca 5 minutos de la cancha para que se tranquilice, claro, que mire el partido desde afuera y después entra de nuevo. Acá hicimos lo mismo. Cuando algún alumno comete algo que ya sea la violación, algún hecho que insinúe violencia, algunas de esas cuestiones que aparecen ahora, se va a su casa y tiene que volver con una reflexión escrita y, si es posible, hacerla con los padres. Claro. Y eso fue santo remedio. Santo remedio, porque en realidad calmó un montón de cuestiones, y el padre, que no se comprometía a veces en estas situaciones y lo dejaba librado a la escuela, ahora también tiene que ser partícipe, porque no se lo tiene que aguantar el chico en su casa. Claro. Bueno, esto se consensó, hubo acuerdo, y a partir de ahí, mira, esta es una escuela donde no hay problemas de disciplina. No hay problemas de disciplina, y una cosa que es tan común, desgraciadamente, que son las cuestiones de acosos, de bullying, todas esas cosas. Sí. Hemos tratado de, en este clima de mucha cordialidad, nos ha permitido incluir chicos que venían casi sacados de otras escuelas, perseguidos de otras escuelas, y chicos de capacidades diferentes, si ese es el término, que tampoco tenían cabida, y acá han hecho un tránsito por la escuela, poniendo adelante el objetivo, que el chico en este transcurso del secundario sea un chico feliz. Más allá de que el conocimiento, cuánto le hemos transmitido, hoy la computadora tiene el cúmulo del conocimiento, entonces ya el papel del docente, el papel de la escuela, el papel del aula, tiende a formar valores de convivencia, claro, que son las cosas realmente importantes. Ahí, digo, has tocado un tema, Roberto, que me parece que es esencial. Digo, porque los chicos ya van a la escuela desde que empiezan con un cúmulo de información que nosotros no teníamos porque no disponíamos de esas herramientas, que indudablemente modifica la situación inicial, es decir, y genera la necesidad también de ayornarse a los tiempos y también vincularse con esa nueva cuestión situacional, que es la de que el pibe tiene acceso a la información. Si existían las escuelas cuando empezaron a aparecer los libros impresos. Claro. El chico que iba con un libro le ganaba a todos porque, bueno, tenía el conocimiento ahí. Ahora, él tiene el conocimiento dentro de la máquina. Y de todo, y de cualquier tema. La biblioteca más grande del universo está puesta dentro de una maquinita de estas. Claro. Si la usamos bien, es genial. Si la usamos para que estén jugando los jueguitos nada más, va a adquirir destreza de algunas cosas, y de lo demás se va a olvidar. Pero bueno, ahí está el papel de la escuela. Ese es el desafío. No tengo ninguna duda. Estamos hablando con Roberto Tesi, para mí una de las personas que más conoce educación en la provincia. Y yo recuerdo, y vos también lo vas a recordar, que Alberto viene con esta idea que después ha ido puliendo desde siempre, ¿sí? Porque siempre nos ha hablado de la necesidad de producir cambios profundos en la metodología, en los contenidos. Te pido que hablemos después un poquito de los contenidos, porque me parece que es esencial en este tipo de cosas, ¿sí? Hoy aparece todo como mucho más claro. Hace 10 o 15 años atrás, por ahí no lo era tanto, pero Alberto en ese sentido tuvo una mirada estratégica, como la ha tenido en muchos otros temas también, pero en el sistema educativo desde siempre, digo, nosotros podemos dar fe de esto, tanto vos como yo, ¿sí? Sí, claro. Pero llevó un tiempo, hubo algunos momentos bastante dolorosos, claro, por la incomprensión. Sí. Porque en general, cuando a veces se rozan algunos privilegios, que a veces no están tan a la vista, se agitan las aguas y hay que volver a hacerlo como lo ha propuesto. La figura de la ministra es fundamental en esto.
y es una figura que da placer estar con ella. Sí. Porque siendo una persona joven, le hemos sacado casi el acartonamiento que tenía esa figura y empieza a cambiar toda la estructura. Empieza a cambiar toda la estructura porque las escuelas, para ver chicos felices y chicos no violentos, tiene que haber un sentido muy grande de la convivencia. Claro. Mira, hemos tenido nosotros experiencias maravillosas y a mí me asombran. Con tantos años que tengo docente me siguen asombrando. Nosotros en la escuela, por ejemplo, concurren a chicas que es no vidente a la escuela con orientación en artes visuales, claro, pero es contradicción. Sí, bueno, sí. Y ahí está. Y si yo te mostrara lo que pinta esa chica y cómo hubo que hacer adaptación para que ella entendiera los colores para poder pintar. Ah, qué fantástico, cada por cosa Dios. de esta son maravillosas y todos los días uno aprende. No, claro, aprende. Terrible lo que me estás contando, ¿sí? Se van logrando, pero se logra. Mira, yo tengo mucha fe, mucha esperanza en el sistema educativo, en este cambio que vino a remozar y a remover. Con el tiempo, todas las escuelas van a terminar siendo generativas. Porque esto es así, porque si miramos los ejemplos que hay en el mundo, caminan para ese lado, no caminan para la escuela restrictiva, autoritaria, repetitiva, memoriosa. No, eso del siglo XIX y parte del siglo XX. Claro. Los finlandeses lograron lograr porque empezaron a cambiarla. Sí. Empezaron a cambiar desde las escuelas. Esto repercute en toda la sociedad, Alberto. No tengo ninguna duda. Y yo decía antes, y lo hablaba recién con Natalia, la ministra de Educación, que indudablemente todos los países están poniendo el acento en la educación, porque la educación es la que va a hacer que los países sean mejores, ¿sí? Es decir, aquel que esté en condiciones de generar un mejor nivel educativo seguramente va a generar también un mejor estado de bienestar. Y porque todo pasa por ahí, porque además hoy lo que está demandando la sociedad pasa por cuestiones que están lindantes con la educación o están ligadas a la educación. Entonces me parece que está bueno abrir el debate sobre esto, porque además nosotros hemos fracasado, vamos a hablar claro, digo, por lo menos venimos fracasando. Pero por supuesto, Alberto, mira, hay indicios que por ahí está mal que uno los diga, pero a veces vienen y me lo dicen los padres. Sí. Me dicen, ¿pero qué pasa en esta escuela? Algún padre me dice, casi jocosamente, yo a mis hijos los obligaba a ir a la escuela todos los días. Ahora, ¿qué pasa cuando vinieron a esta escuela? Que no se quieren ir de la escuela. Claro. Hay que estar diciendo al chico, váyanse porque hay que cerrar. Los chicos quieren, porque lo tomaron como un ámbito de ellos. Y acá se siente que se realizan haciendo cosas, porque además de lo que se aprende, han armado una orquesta de violines y violonchelos, han armado una banda de percusión, otra banda de rock. Bueno, tienen todas las posibilidades que no están en los programas, pero la educación tiene que ir acompañando este proceso para que sirva. Si no, las escuelas se convertían, lamentablemente en muchos casos, en depósito de chicos. No tengo dónde tenerlo y te lo mandaban a la escuela. Ayer Alberto hizo hincapié en algo que me parece que es fundamental, que tiene que ver con algo que vos lo estás planteando y que aparece como tácito en la conversación o en el relato, pero que está bueno mencionarlo. Porque además también es una recomendación de las Naciones Unidas en este sentido, que los propios chicos generen las reglas de convivencia, ¿sí? Es decir, darles la libertad para que ellos de alguna manera generen aquellas alternativas que van a hacer que las cosas estén en un determinado marco. Digo, esto lo hemos escuchado, lo escuchaste vos, lo he escuchado yo siempre. Alberto pone el ejemplo de ese chico o esa nena de 6 años que puso en un decálogo dentro del modelo de convivencia una que decía, decímelo, pero decímelo bien. ¿Sí? Y digo, con esa simpleza, ¿no? En cuanto al relato, lo que se está haciendo también es generar una norma que seguramente va
Si a vos, una niña de 6 años te dice, vos que sos el director, decímelo, pero decímelo bien. Yo estoy seguro que... Además, sí. Además, Alberto, eso que vos estás ahí contando, sí, es entenderlos a los chicos. Mira, uno de ellos, si los escucha y los observa y comparte, está con ellos, la adolescencia, uno de los rasgos que tiene es que necesitan tener sentido de pertenencia. Por eso usan otra moda, por eso escriben un graffiti, personalizan, como decía, aquí estoy presente. Si la escuela los ayuda con esto, se va convirtiendo en un lugar muy querible. A diferencia de aquella otra escuela que vos ibas obligado y ni sabías para qué ibas. Claro. Entonces, eso te permite valorar, proyectar sueños y meterte a grandes proyectos. El año pasado la escuela como que no le alcanzaba todo lo que daba y nos metimos en un terreno que es casi tocando absolutamente de oído. Sí. No había ningún especialista en el tema. Empezamos a hacer cine. ¿Y qué usamos la escuela? ¿Qué usamos de los alumnos? Vamos a investigar un hecho histórico de Villa Mercedes. Sí. Mandamos a preguntar si en algunos de las familias de sus padres o abuelos sabían que en Villa Mercedes una vez asaltaron el Banco Nación. Ninguno. Nadie sabía que Butch Cassidy, claro, en el año principio del siglo XX, asaltó y se llevó la plata del banco. Lo rescató Hollywood haciendo una película, claro, con Robert Redford. Claro. Bueno, hicimos, y los chicos hicieron un cortometraje, haciendo ellos de actores, haciendo ellos de cámaras, porque la escuela da toda esa posibilidad, da la posibilidad que vuelen, que sueñen, bueno, para que sea para ellos un paso por la escuela como un hecho inolvidable y no como un hecho donde lo obligaron a ir y no saben para qué. Roberto, estamos hablando con Roberto Tesi. Digo, y con esto cierro, ¿no? Sí, está bien. Sí. Qué bueno que podamos... No, pero no es porque podría estar hablando 3 horas de esto, ¿sí? Lo que digo es, qué bueno que podamos estar hablando de esto. Qué bueno que Alberto, que es el gobernador y que fija de alguna manera los lineamientos por donde va a transcurrir cosas que son hiper significativas como esta, haya tenido la capacidad, la inteligencia y también el atrevimiento de generar este tipo de alternativas sobre un tema tan sensible. Estamos hablando de lo más importante de lo que tenemos que hablar, que es la educación. Exacto. Y estamos hablando de una manera que es absolutamente superadora, ¿sí? Y me parece que eso está buenísimo. Pero vos que tenés un verdadero privilegio, el espacio que vos tenés, que podés ver las trayectorias y todo lo demás, sí, obviamente voy a decir algo que es una verdad que nadie puede negar, que en este caso de este gobernador es alguien que mira hacia el futuro. Claro. Porque estos cambios no se aprecian inmediatamente. Se van a apreciar como esas plantitas que ponían a la orilla de la ruta y hoy ya son arbolitos, pero en aquel momento, pero mirá cómo gastan plata, mirá, no ve que han quedado las estacas, están todos aquellos que ponen palos en la rueda, pero hoy, cuando ha cambiado el paisaje de gran parte de la provincia, la forestación, por darte un ejemplo, con las escuelas es lo mismo. Acá son plantitas que van a ir creciendo. Estos chicos que viven estas experiencias no se las van a olvidar más. Mirá, y van a poner el elemento, cuando sean ciudadanos en el futuro, la exigencia de la libertad y de la creatividad. Te quería contar algo, que lo hablamos el otro día cuando fui a tu programa en la radio. Gracias.
los miércoles a la noche, escúchenlo a Roberto, que siempre tiene cosas muy buenas para decir. Yo te contaba vos que en el programa de Buenos Aires, un día había invitado al ministro de Educación de la provincia, estaba Lucía Vázquez, que es la columnista de La Nación más leída del diario La Nación, leída, es decir, la columna más leída del diario La Nación es la de Lucía Vázquez, ¿sí? Y estaba Fino Chiaro, que en ese momento era el secretario, creo que no es ministro de Educación, eres ministro de la provincia. Sí. Entonces, el ministro de Educación de la provincia de San Luis, que en ese momento era Marcelo Sosa, ¿sí? Claro. Hablaba y contaba todos los proyectos que tiene la provincia, las escuelas generativas, esto, aquello, pim, pam, ¿me entendés? Todo de lo que estamos hablando ahora, de la innovación. Y Fino Chiaro no podía salir del debate del salario docente, es decir... Lucía Vázquez, que sabe mucho más de educación que yo, que está entrenada para escuchar, cuando terminó el programa me dice... Yo necesito conocer San Luis y conocer todas las políticas, y a partir de ahí se generó un vínculo que la hizo vincularse a ella con cada una de las políticas que no se están desarrollando en ningún lugar del país, pero que son las que se tienen que desarrollar en el futuro inexorablemente en todos lados. Entonces, digo, siempre pongo como ejemplo eso, porque nosotros tenemos esa posibilidad, pero para tener esa posibilidad primero se tuvieron que haber hecho otras cosas que te posibiliten esto, ¿sí? Mira que recuerdo de aquellos años, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno. Pero valió la pena la experiencia, de nada uno está arrepentido. No, claro. Y estas cosas, viste, mirá, está bien, hay que seguir, siempre hay inconvenientes. Claro. Obviamente, cuando aparece una cosa como esta, las que estamos contando, que vino a descomprimir mucho las 4, 5, 6 escuelas acá en Villa Mercedes generativas, pero yo tengo una demanda del doble o el triple de los que vienen. Claro. Lamentablemente, bueno, los 20, 25 primeros que llenan las vacantes, se acabaron, y no hay más. Y pues no, pero mire que no hay. No, la escuela no es de goma, ¿no? Y yo no necesito, de esta escuela mantiene esta calidad, sí, de trato, de cosas, porque hemos respetado el número. Claro. Y eso lo vamos a ir logrando también. Yo tengo muchas esperanzas de que todas estas cosas como las que se lograron, ¿no? Roberto, me encantó la charla y te mando un abrazo grande. Gracias, No, gracias por acordarte, no hay ningún problema, Un abrazo. A disposición, Alberto. Chao. Chao.